En este podcast nos gusta diferir. Diferimos sobre la movilidad, diferimos sobre el racismo, incluso diferimos de sus gobernantes. Pero hoy diferimos sobre... Mérida me mueve. El capítulo anterior hablábamos justamente de lo dividido que está esta ciudad entre un polo bastante desarrollado, entre comillas, y un polo no tan desarrollado, que dividía pues prácticamente la ciudad en dos ciudades, ¿no? Una en el norte y una en el sur, ambas completamente distintas, ¿no? Con lógicas completamente distintas. Pues no sé si te acordarás, ¿no? Hace unos meses, más para Semana Santa, y esto es relevante por algo que ahora voy a comentar, un grupo de vecinos de la parte norte de la ciudad organizó una protesta bastante particular, un poquito tal vez ahora por el COVID es más común, contra el desarrollo de la ciudad, contra el crecimiento de la ciudad. Esta protesta era justamente, o más bien puntualmente, contra un desarrollo inmobiliario compuesto por alrededor de 45 torres, de 7 torres como de 45 pisos, una cosa enorme, güey, de lujo, obviamente. En fin, Una pregunta, ¿los que protestaron eran chairos? No, porque olían rico. Ah, ¿los que protestaron eran mujeres feministas? No. ¿Hubo represión? No. Ah, bueno. Y te digo que protestaron de una manera muy curiosa. No tan curiosa ahora, porque creo que también tiene su raíz en otra cosa, pero el punto es que protestan contra el desarrollo inmobiliario en la ciudad de Mérida. Y nosotros diríamos, pues está bien, ¿no? Justamente hablábamos y criticábamos el capítulo anterior de este desarrollo inmobiliario que se hacía sin miramientos, que se hacía promoviendo la desigualdad. Según la invasión de Morena, ¿no? No era de Morena, güey. Y eso es lo curioso, güey. Eso es lo curioso. Porque alrededor de 30 vehículos de lujo se organizaron para hacer una caravana, es decir, 30 vecinos al menos, en contra de este proyecto en la parte norte de la ciudad, parte de Altabrisa, Montebello, que pues para quien no conoce Mérida, imagínense la parte fifí de su ciudad, esa ciudad. Entonces, se manifiestan contra esto en esta caravana de autos de lujo, Mercedes-Benz, no sé, Homer, y protestan justamente contra este proyecto inmobiliario. Tienen todo el derecho, obviamente, de protestar contra algo que no quieren, porque justamente hablábamos de que la política era más que elecciones, y era el hecho de darse a entender. Lo curioso de este aspecto, de esta protesta, eran sus alegatos, sus preocupaciones, y la preocupación principal era que no querían que hubiera más tráfico en sus viviendas, en sus calles. Y justamente este movimiento ha venido ya hasta ahora, ha continuado en la búsqueda de impedir que se construya este desarrollo inmobiliario, y bajo el argumento de que no quieren más tráfico. Y te digo que es curioso porque lo hacen protestando con 30 coches de lujo en una caravana. Digo, no sé si se nota un poco la ironía de esto, ¿no? Este grupo de colonos de vecinos se ha organizado ya en una, pues, no sé, un comité o algo, ¿no? Algo más formal. Ajá, algo de ellos que se llama ahora Colonos Montes Unidos, que han aprovechado pues su poder económico para interponer un amparo que estiman ellos en un coste de 200,000 pesos para impedir que se construyera esto, ¿no? Qué curioso, ¿no? Qué curioso es y uno cuando entra a su página de Facebook ve que se quejan así terriblemente de que el tráfico está a todo lo que da y no pueden vivir ellos pensando cómo van a ir todos los días al gimnasio en sus coches y tener que enfrentarse al tráfico. O sea, porque ellos tienen todo el derecho del mundo de ir en sus coches, excepto otras personas que no viven o no son ellos. Claro, y también recuerdo que en esa noticia se decía algo así: si en una casa hay 5 habitantes,
pues cada habitante tiene su vehículo. Suficiente eran con esos vehículos y traer otros autos sería un gran problema para ellos porque ya no podían transitar en sus propios vehículos. Fíjate, para ellos el derecho a la movilidad en la ciudad se constreñía o quedaba concentrado en el hecho de tener auto y poder moverte en la ciudad sin problemas, sin obstáculos, a la velocidad que quieras, sin pensar en, por ejemplo, el transporte urbano, el peatón, el ciclista, y todo su movimiento ha ido a protestar sobre el tráfico. Que el tráfico esto, que el tráfico del norte de la ciudad ya está increíble, que el tráfico del norte de la ciudad causa accidentes, y yo me pregunto, ¿que no son ellos los que manejan sus propios coches en el norte de la ciudad y que causan accidentes? ¿No se están quejando justamente de ellos mismos y del hecho de que usan su automóvil para todo? Para ir al Oxxo, para ir a Starbucks por un café, para ir al gimnasio, para ir al parque a caminar. Es que este es el spoiler del capítulo. El problema no es que se maneje auto, el problema es quién maneja auto en la ciudad de Mérida. Porque ellos parece que tienen el derecho de manejar automóviles, pero otras personas diferentes a ellos no creo, al menos creo que piensan que no. Y creo que son esas mismas personas quienes en la primera protesta que hubo, pues nada más hubieron 30, ¿no? Que en comparación con otras marchas aquí en Mérida, pues de feministas o de otros suele haber más personas, ¿no? Y se le preguntaron a ellos, ¿por qué solo 30? Pues porque los otros vecinos estaban pues vacacionando. Exactamente, como mencionaba al principio, fue casi para la Semana Santa. Entonces ellos, a pesar de que estábamos en una contingencia sanitaria, conocían justamente que sus implicados, sus vecinos, a muchos no les interesaba tanto como sus vacaciones, Pues sí. y se fueron. Pero es que a la es playa. importante porque, como decíamos la vez pasada, la diferencia en el paisaje urbano de Mérida cambia mucho si te ubicas al norte o al sur de la ciudad. Veamos un patrón de asentamiento que hay en estas colinas de los montes, en particular que está al noreste de la ciudad. Y para ello nos basamos del libro de Huellas de Mérida, Transcursos, Patrón y Patrones Urbanos de la doctora Iliana Beatriz Lara Navarrete. Estas colonias de los montes se podrían considerar como unas áreas de baja densidad, pues porque hay pocas personas por área, ¿no? Y con vivienda de tipo residencial. Y esta académica menciona que esta zona tiene la característica de son zonas ubicadas principalmente al norte de la ciudad y cuyos habitantes reflejan en sus viviendas su alto nivel socioeconómico, con percepciones de más de 5 salarios mínimos. La amplitud de los predios y de las calles y avenidas que conforman estas zonas propician que el ambiente, y eso es lo importante, se perciba tranquilo y relajado, y la imagen urbana poco confusa. Este ambiente e imagen urbana, tan atractivos para estos sectores de la sociedad, se ven amenazados por ciertos usos que atraen mayor tráfico vehicular, centros comerciales, escuelas, guarderías, cualquier changarrito, así como por construcciones que disminuyen la calidad ambiental, como las altas bardas continuas que delimitan algunos predios, los conjuntos verticales ubicados en inmediatez y los predios baldíos sin mantenimiento. Es decir, esta zona es residencial, casas grandes, muy bonitas, carreteras amplias, con muchos árboles, tranquilo, como debería ser Mérida, tranquilo. Y llegan después esas personas que vienen a construir más cosas en la ciudad, que vienen a irrumpir con toda esa calma y evidentemente les afecta, porque pobrecitos, ¿cómo van a manejar su auto en ese ambiente tan caótico? Efectivamente, yo creo que la baja densidad de población que se menciona se refiere al hecho de que son casas muy grandes, es decir, que tienen mucho espacio de por sí, o que estaba acostumbrada a tener mucho espacio, y ante el crecimiento de la ciudad ahora se encuentran a graves problemas, como es no poder ir en tu coche al Oxxo sin tener que tener tráfico, ¿no? No, o peor, ¿te imaginas ir a tu coche al Oxxo y toparte con un montón de motociclistas ahorita de repartidores? ¡Qué horror! O sea, ir en tu coche a comprar y ver esta fea bicirruta que se hizo con ciclistas que van a baja velocidad. Además, imagínate que se supone que se están haciendo un desarrollo departamental de lujo. Obviamente va a haber gente que va a ir a trabajar ahí. Y qué asco, tienen que ir en camión. Trabajar a asco. En camión, que son ruidosos, camiones que se contaminan, camiones que estorban, que van lento.
Imagínate, ¿no? Entonces, O sea, tú tienes eso- tu Tesla, tienes tu Tesla híbrido ahí. Ajá, Oso que personas vayan en autobús. ajá, eso ensucia, contamina, causa estrés en los habitantes del norte de la ciudad y justamente se manifiesta en contra de esta locura, ¿no? De la ciudad. Esa no es la Mérida que quiero, Juan. No, esa no es la medida que quiere nadie de nosotros. Y muchos a lo mejor pensarán que tal vez no son de acá, no pueden como entender sí. de lo que hablamos. Sí. Pero créanme que este es un proceso que seguramente ven o van a ver en su ciudad, imaginándose las zonas más nice. Estas zonas que como tienen una alta plusvalía, pues con el paso del tiempo tienden a crecer y los habitantes originales, entre comillas, se van a empezar a fastidiar de este crecimiento porque justamente lo que les gustaba de vivir era vivir ciertamente aislados. Y justamente los desarrollos inmobiliarios al norte de la ciudad presumen de esta idea, ¿no? Vivir entre la selva, entre comillas, vivir con cierto espacio, zonas verdes. Y bueno, ¿no? Entonces, lo curioso acá es la solución que quieren ellos, es simplemente impedir el crecimiento para que puedan seguir usando sus coches. Y eso te demuestra también este sesgo que tienen, esta poca visión de un problema social, de un problema público, de un problema que involucra a alguien más que a ellos y sus privilegios, ¿no? Hablando de automóviles, hace un año, más o menos, un poco más de un año, salía el dato de cuánto había crecido el uso de automóviles y automotores en Mérida. Vemos que hay un crecimiento y los datos arrojan acá en la jornada maya que de 2000 a 2018 el número de automóviles aumentó de 132.000 a 429.000 automóviles, es decir, casi 3 veces más, el triple en tan solo 18 años. A la par, las motocicletas pasaron de 16.000 a 135.000, o sea, 10 veces, casi 10 veces más. Y en general se estimaba que para el año 2019 había un total de 879.757 vehículos entre camiones, autobuses, motocicletas, remolques, autos de demostración y automóviles diversos. Pero es que diferentes. Pero este es un gran problema porque, como habíamos mencionado en el capítulo pasado, la ciudad de Mérida llegó a un punto después de los años 80 que el crecimiento urbano y la traza urbana no se planeó. Creció de una forma que, según como los poseedores de la tierra tuvieran su tierra, si fuera un polígono de 7 lados, así iban a construir su fraccionamiento. Si era un polígono de, no sé, de 8 lados, así iban a construir su fraccionamiento o sus calles. Entonces, el trazo urbano al norte de Mérida es bastante confuso. Y esto queda en evidencia que es muy complicado moverse en la ciudad de Mérida. Únicamente en las arterias pues, más grandes, como las avenidas, pero dentro de las calles es muy complicado su uso. Y tal vez los que nos oigan de otro lugar, como para que entiendan esta situación, Mérida no es una ciudad que cuente con amplias calles. Mérida no es una ciudad grande realmente. Mérida es una ciudad que creció a lo largo, porque creció de manera plana. Es una planicie. Sí, y a comparación de otras ciudades, pues Mérida tiene alrededor de poco más de 1 millón de habitantes. Ya éramos como 2 millones de población flotante, para el último censo. Pero 2 millones son bien poquitos comparados con los que viven, por ejemplo, en una ciudad mucho más grande, como puede ser Monterrey, o puede ser alguna alcaldía de la Ciudad de México, es mucho más grande que Mérida. Sí, y las arterias viales no están preparadas para esta carga de tráfico vehicular. Y no están preparadas porque justamente jamás hubo una planeación de ningún tipo sobre que algún día iba a ser una ciudad tan grande. Pero se dieron las facilidades para que hubiera más compra de automóviles privados, de motocicletas privadas, y como consecuencia la contaminación, pues es una consecuencia evidente de todo esto. Pero también la manera en que se da el tráfico en la ciudad de Mérida es consecuencia de la poca planeación que ha tenido la ciudad. Y yo creo que una también de los ejes que voy a intervenir es la poca claridad que hay en el transporte público. Porque evidentemente, como tú mencionabas, Juan, parece que la movilidad es un derecho de aquellos que tienen automóviles. No cualquier automóvil, sí, pero parece que es
parece ser que únicamente los que tienen automóviles en ciertas zonas son los que tienen el derecho legítimo para poder pues moverse en la ciudad. Sí, el crecimiento, como mencionaba, el crecimiento del uso de los automóviles, principalmente motocicletas, está ligado a dos factores. El crecimiento de la ciudad a nivel Comercial. tanto de población como de tamaño físico, y el abandono del transporte público o un incompetente, falta de planeación inexistente en algunas zonas de transporte público. O sea, en algunas partes, en otras ciudades, por ejemplo, tienen un metro, metrobús, trolebús. En Mérida solo tenemos camiones y combis. Y no llegan a todas partes, ¿no? No, y para que se den una idea, la mayoría de los camiones o de las combis, cualquier transporte público, la mayoría de ellos, desde el punto que te recojan, van todas al centro de la ciudad de Mérida. Pues como pensarán, entonces el centro de la ciudad es un lugar muy concurrido por el transporte público. Y a partir de 2015, si no mal recuerdo, se hablaba de esta gran estrategia de transporte urbano en el que se iban a revolucionar, pero así de pies a cabeza, el transporte público en la ciudad de Mérida, y se implementó este gran programa de CITUR, Servicio Integral de Transporte Urbano, pues, de la ciudad de Mérida. ¿En qué consistía? Camiones. Ajá, Camiones nuevos. No, camiones con otros colores, porque ni siquiera eran nuevos. Bueno, y tampoco eran rutas nuevas, porque algunas rutas simplemente se mantenían, pero cambiaban los camiones. Simplemente eran camiones que iban más rápido. Iban más rápido y se habían estipulado algunas paradas obligatorias para que no den parada en cualquier lugar. Y desde los primeros días que este transporte inició, que hubo atropellamientos. Por la velocidad que alcanzaban los camioneros, bueno, el camión, sucedían atropellamientos, sucedían choques, sucedían accidentes automovilísticos. Y el transporte CITUR sigue estando presente, y la única característica que lo distingue es el color, y creo que nada más. Sí, porque realmente nunca hubo un sistema integral, como era su nombre, y solamente son rutas caóticas, mal ordenadas, más bien sin un orden, que se mueven por toda la ciudad. Y es que es terrible, porque si vas en transporte privado del centro a cualquier punto de la ciudad, norte, sur, este, oeste, te toma alrededor de 20-25 minutos, máximo media hora, llegar del centro a cualquier lugar del periférico de la ciudad de Mérida. Pero si vas en transporte público, te puede tomar hasta 2 horas llegar a alguna parte de periférico, especialmente si la ruta va al norte, porque la ruta del camión, para llevar más pasaje, intenta pasar por todos aquellos lugares que aglomeren personas, como centros comerciales, como plazas comerciales, como negocios, como empresas. Cuando nosotros éramos estudiantes, íbamos a la facultad La entomología, que está justamente en el norte de la ciudad, y que está fuera de periférico, el camión tomaba alrededor de 1 hora y media en llegar del centro. 1 hora, o sea, sí, 1 hora, güey. 1 hora. ¿Y tú cuánto Pues decía día, o sea, sin contar el tiempo de espera. ¿Tú cuánto hacías de De tu mi casa al casa, centro? 1 hora y media, 2 horas. De mi casa al centro a media hora, güey. Media hora, 20 minutos. Y del centro a la facultad. 1 hora, 1 hora y 4, 1 hora 20. O sea, si te echaba 2 horas. Te Porque echabas si 2 mi clase horas. era a las 9, tenía que salir a las 7 de mi casa, ¿no? Digo, para esto a lo mejor para alguien de la Ciudad de México es, no mames, que cerca está todo. No. Ajá, y es que, pues Mérida no está tan grande como la Ciudad de México, no es grande como la Ciudad de México. Pero justamente ese es el problema, que no es grande. Y tardas un montón. Ajá, y relativamente tardas un buen. Y ahí viene una de las principales cuestiones, ¿por qué hay tantos autos? Porque en auto te haces una fracción del tiempo, entonces llega esta idea de que el auto es algo que se tiene que usar. Es una porque necesidad. Una necesidad, exactamente, se crea esta necesidad ante la ineficiencia del transporte público y de formas de moverte en la ciudad. Aparece el auto como la salvación y aparte un símbolo del progreso de la ciudad. Y yo creo que esta idea de ocupar un servicio público por un servicio privado puede ser similar al ocupar el servicio privado de salud como alternativa
a las deficiencias que hay en el servicio público de salud. Como vemos que el servicio público de salud es ineficiente, entonces concluimos de que entonces cualquier servicio público es ineficiente. O la educación, justamente de lo que hablamos la sección anterior. Uh-huh. Si la educación pública es de mala calidad, deficiente, aglomerada, te vas a una privada que en teoría... Pues la alternativa es ir a lo privado, que supuestamente si no me lo puede dar el gobierno, pues me lo facilito yo. Y listo, se acabó. Aunque eso genere diversas desigualdades que hay. Y el crecimiento urbano de Mérida, como decíamos la vez pasada, ha creado otros centros urbanos cerca de Mérida, periféricos a Mérida, que actualmente tienen un montón de personas viviendo ahí. Casos de esos son Ciudad Cauquel, que es un gran conglomerado de viviendas que hay fuera en el periférico poniente. Las Américas, que es otro gran fraccionamiento que está en el norte de la ciudad. Los Héroes, que está al oriente de la ciudad. Y son lugares que relativamente están lejos del centro de la ciudad de Mérida. Pero el transporte público es poco. O sea, la ciudad está creciendo al exterior de lo que alguna vez fue. Se está ampliando a otros municipios, a la zona conurbada. Y el transporte público y sus rutas no mejoran. Obviamente no hay una idea de mejorar el transporte público. Y esto, al momento de estar tan alejados, al momento de ampliar la ciudad tanto, no se dan abasto con el número de población a la que deben movilizar, porque es como dices, casi todas las rutas tienden a ir al centro. Entonces no es una ruta eficiente para una persona que trabaja al otro lado, al norte de la ciudad, tener que trasladarse, por ejemplo, del este al centro y de ahí al norte o al sur. O sea, sí, complica muchísimo porque no hay una conexión entre todas las áreas de la ciudad. Y trayectos que con transporte privado te llevarían 20 minutos, en transporte público te haces 2 horas. Porque ir desde el punto más lejano de Ciudad Cauquel al centro te toma como 1 hora, porque además se hace un cuello de botella en una parte, en una arteria principal, por tanto vehículo privado que hay, que hace difícil y retardado ir al centro. Y de ahí tienes que tomar otro camión forzosamente si trabajas al norte de la ciudad, porque como decíamos la vez pasada, el norte de la ciudad es el polo más desarrollado, en donde concentra todo tipo de servicios, todo tipo de comercios, todo tipo de empresas, y por eso la mayoría de los trabajos se encuentran o en el centro o en el norte de la ciudad. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos la vez pasada, la plusvalía. El norte de la ciudad tiene la mejor vista, entonces es más atractivo invertir, incluso concentra todos los tipos de desarrollo. Justamente hace unas semanas o días, el gobernador mencionaba que quería hacer de Mérida un Silicon Valley, entonces, pero no hablaba de toda Mérida, obviamente, hablaba solamente de ciertos puntos en el norte de la ciudad que quería que concentrara todo ese desarrollo de nuevas industrias a partir de lo tecnológico, entre comillas, y obviamente descuida y olvida que toda la ciudad y toda la mano de obra se ubica en otros puntos de la ciudad que cada vez se expande más. Y es que no me dejarás mentir, Juan, pero como todas las rutas, la mayoría de las rutas de camión se concentran en el centro de la ciudad de Mérida, entonces podemos ubicar muy bien cuáles son los paraderos que vienen del sur y cuáles son los paraderos que van hacia el norte. Y en las horas pico, en la mañana, que es el horario de entrada a trabajar, podemos ver filas enormes de personas que seguramente vienen de otros puntos de la ciudad, sur, oriente, poniente, filas larguísimas que esperan un transporte que es poco, un transporte que es lento, un transporte que es retardado en llegar, esperando subirse al camión y tener rutas largas, ineficientes, con muchas paradas, yendo a su trabajo al norte de la ciudad de Mérida. Para estos paraderos son los que luego salían en las noticias como la gente que no entiende y se sigue aglomerando esperando el camión y se quiere contagiar de COVID. Sí. Pero justamente ilustra el hecho de que mucha gente que va a trabajar al norte no encuentra un medio de transporte eficiente, además de que tiene que trasladarse en transporte público y no tiene un automóvil privado para ir a trabajar, ¿no? Porque en términos personales y en mi opinión personal, los medios de comunicación en Mérida son un chiste. Son un chiste. ¿Sobre Mérida? Bueno, estamos hablando ahorita de Mérida, son un chiste.
Y muchas veces ellos apelan como que al sentimiento, a la irresponsabilidad para compartir unas pues, noticias, ¿no? Incluso hemos visto en los medios de comunicación que comparten alabanzas a Dios, alabanzas a la Virgen María. Un chiste, un chiste. Y simplemente como el centro de la ciudad de Mérida es lo más concurrido porque ahí confluyen las rutas de camiones, sale cualquier camarógrafo de estos medios de comunicación a tomar fotos y va a haber mucha gente, porque así se ha dispuesto la ciudad, así se ha dispuesto el transporte. Y no falta el cabrón que le tome una foto a cualquier fila de autobuses o de combis y digan, ay, estos inconscientes, la pandemia no se va a acabar porque siguen aglomerados. Güey, tienen que ir a trabajar. Güey, no es su culpa que vivan en el otro extremo de la ciudad, que tengan que ir necesariamente al centro, con un transporte ineficiente, con largas filas esperando el camión para trabajar en otro lugar aglomerados. ¿Por qué? Porque la mayoría de las fuerzas económicas están en el norte de esta ciudad. Y justamente como mencionábamos, la ciudad, al momento de dividirse en esos dos polos, mayoritariamente norte-sur, genera que no exista vivienda social en el norte de la ciudad. Genera que la vivienda social se traslade a los lugares de menos valor de la tierra y genera que la gente que trabaja, la gente que no es fifí, viva en zonas muy alejadas o que no tienen conexión con lo demás de la ciudad. Pero hagamos regresemos un poquito y preguntémonos de cómo ha sido este proceso, de por qué creció la ciudad y cómo se explica que crezca tanto la ciudad o que haya crecido tanto la ciudad hacia lugares lejanos que no estaban conectados, y cómo se explica, yo diría fácilmente, por la corrupción. Así de sencillo. La corrupción entre gobierno y empresarios ha hecho que la ciudad tenga esta forma y enfrente estos problemas que hoy por hoy no se pueden solucionar. Por ejemplo, está bastante documentado cómo se desarrolló una parte que mencionamos aquí, que es Ciudad Cauquel. Ciudad Cauquel y también Ciudad Ucú y otras partes, pero digamos, hablemos de Ciudad Cauquel. El poniente de la ciudad. Esta es la parte poniente de la ciudad. Imagínense que está fuera de la ciudad, como si le saliera un tumor a la ciudad enorme. Y recuerda, para una población de 2 millones de personas. Efectivamente, y nunca perder de vista que la ciudad, desde como mencionamos la vez pasada, jamás ha estado superpoblada, jamás ha habido escasez de vivienda y jamás se ha necesitado construir. El punto que... Ni que sea muy denso el lugar. Hace como 2 sexenios teníamos una gobernadora que ahora es la líder del movimiento de izquierdas más grande de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco. Ivonne Ortega Pacheco, sobrina de Víctor Cervera Pacheco, que es la tía, la innombrable. Ajá. Para que no la conozca, que la googleen y googleen a su hijo. Y bueno, en su sexenio hubo un gran escándalo porque participó ella en la compra con la idea de desarrollar la ciudad, es decir, de traer desarrollo y traer pues una mejor calidad de vida a los yucatecos, entre comillas. Desarrolló esta idea de generar Ciudad Cauquel o Ciudad Ucú. ¿Qué hace esta señora? Bueno, pide un préstamo a nombre del gobierno del estado, un préstamo que obviamente no iba a pagar ella, sino los contribuyentes a lo largo de un tiempo, para comprar 706 hectáreas de tierras a un ejido, al ejido que estaba pues aledaño a Mérida. Y bueno, compra esta gran porción de tierra y se habla, según datos del proceso, se habla de que se compran esas tierras pagando 120,000 pesos por hectárea a los ejidatarios. Entonces uno dice, oh, qué bueno, los ejidatarios recibieron un gran pago y pudieron salir de la pobreza. Sí, no. ¿Por qué? Porque el gobierno del estado, una vez que compra estos terrenos, se dedica a invertirle en infraestructura urbana, es decir, a empezar a meter caminos, a empezar a meter electricidad, a empezar a meter servicios como el agua potable, etc. ¿Y qué hace el gobierno? Se los vuelve a vender a una cierta cantidad de empresarios, amigos de los puristas, en este caso, al precio de 1.200.000 pesos por hectárea. Ahí vimos que hay un crecimiento. Uno se preguntará, bueno, ¿y ese dinero dónde acabó? Es la gran pregunta.
porque ese dinero jamás llegó a las arcas estatales, no sirvió para pagar el préstamo, y se habla de que sirvió para pagar la campaña de Enrique Peña Nieto y de Angélica Araujo también, que era un actor, pero principalmente este dinero se fue para la campaña de Enrique Peña Nieto, porque justamente quien estuvo metido en todo en esta triangulación de recursos era quien fue su coordinador de campaña, si no me equivoco. Bueno, uno de los escándalos que hubo, porque entre los escándalos que hubo con esa gobernadora fueron hospitales incompletos que se construyeron como que en bruto y no están funcionando, compra de terrenos ejidales y de terrenos federales cerca de su pueblo natal cuando no podía ser, y entre otras cosas. Esta tía, la innombrable, ha hecho mucho desfalco. Pero creció la ciudad de Mérida y creció por la corrupción. No creció por una necesidad de vivienda, porque viviendas dentro del anillo periférico hay viviendas, muchas viviendas están vacías todavía. Creo que tienes ahí el dato de cuántas viviendas están vacías. Por ejemplo, sí, actualmente se habla de un estimado de más o menos 48,000 viviendas se encuentran deshabitadas en la ciudad de Mérida nada más. Bueno, en todo el municipio, y de la ciudad de Mérida, de esas 48,000, 45,000 están deshabitadas. 45,000 viviendas solo de la ciudad de Mérida. Y entonces nos preguntaremos, si hay tantas viviendas deshabitadas, ¿por qué siguen construyéndose nuevos complejos habitacionales fuera de la ciudad de Mérida? Porque como decías, por la necesidad irrefutable y lo que tú quieras, de que quieren enriquecerse los inmobiliarios. Efectivamente, ¿por qué se puede hacer o por qué pasa? Por eso mismo, porque puede hacerse. No hay ningún tipo de regulación del uso de la tierra, por más que digan que es el POETSI y que existen los usos del suelo, son simplemente meros trámites para las inmobiliarias, porque juegan con esta idea de que están atrayendo inversión, entre comillas, de que están generando empleos, de que están desarrollando la ciudad, de que la están volviendo aún más grande y mejor, de que la llenan de plusvalía. Pero en esta construcción pasa justamente lo contrario. Al crecer la ciudad, al crecer bajo estos estándares de plusvalía y de primer mundo y de desarrollo, la vivienda se encarece cada vez más, y ahora, como mencionamos también, es cada vez más difícil adquirir una vivienda nueva por parte de un trabajador común. Claro, y regresemos un poco para atrás, porque siempre que cuando se dice crear empleo, el empleo directo que se genera y no tanto el indirecto, cuando sucede un proceso de construcción, es empleo temporal. La creación de empleos por parte del gobierno o por parte de cualquier tipo de empresa para la construcción es empleo temporal, son albañiles. Y son empleos de muy baja remuneración. O sea, o ingenieros. Hay esto de constructoras o ingenieros constructores que contratan a una gran mayoría de obreros sin calificación en forma de albañiles, que es temporal. Y muy bien sabemos que en la ciudad de Mérida son pocas las constructoras que hay, y ellas son las que se enriquecen más. Porque los proyectos que hay para construir, sabemos quiénes son los dueños, son pocos los dueños, las constructoras son pocas, se van a construir y ellos se van a enriquecer más. Y el empleo que se genera es un empleo directo, pero es un empleo temporal, que alrededor de menos de un año ya va a acabar el contrato. Entonces un empleo generado es un empleo precario en ese sentido. Y realmente quienes son, como mencionaba, los beneficiarios, los que se benefician más son los empresarios, que al final no obtienen esas tierras a un precio relativamente barato y que con la plusvalía pueden aumentar la ganancia hasta 100 veces más. ¿Y quiénes son nuestros empresarios? Pues, por ejemplo, algunos datos arrojaban que dentro de los beneficiarios se encontraban pues algunas familias como los Solís Millet, el propio Jorge Carlos Ramírez Marín, que fue candidato a la alcaldía la última vez, Rafael Acosta Solís, el exgobernador de Tabasco, Andrés Garnier Melo, que estuvo buscado o fue a la cárcel por corrupción, y por ejemplo también el mismo Rolando Zapata Bello, Ortega Pacheco, y el esposo de la exalcaldesa Angélica Araujo, es decir, pura gente crema y nata del PRI. O sea, en resumen, el crecimiento de la ciudad de Mérida al exterior no obedece a una necesidad de vivienda, porque hay viviendas vacías, hay viviendas sin ocupar. Obedece a la necesidad de los constructores, de las inmobiliarias, de las constructoras, de generar aún más riqueza a costa de todos los perjuicios que pueda haber. Por ejemplo,
Para que se hagan una idea, la ciudad de Mérida es muy caliente. Sí, o sea, La temperatura promedio anda entre los 30 a 35 grados la mano es el frío, güey. en un buen día. En un buen día. No, realmente es mucho más caliente. Y creo que cuando éramos niños sí teníamos esa temperatura, pero últimamente ya, o sea, es 40 para arriba, güey. Pero una cosa digamos, la temperatura ambiente, otra cosa es la sensación térmica. Ah, bueno. Porque en este caso la sensación térmica en la ciudad de Mérida es siempre más elevada. ¿Por qué? Porque la ciudad de Mérida, en los lugares más populares, que no es el norte de la ciudad, son lugares sin árboles, de concreto, de asfalto, con muchos vehículos en la calle, con tráfico y demás, que calientan muchísimo más la ciudad. Efectivamente, vemos como una cosa lleva a otra, ¿no? Por ejemplo, como mencionamos, la ciudad estaba completamente sin planeación y da paso a que se construyan fraccionamientos de este tipo, que son completamente planchas de cemento, que no tienen en cuenta las características físicas, geográficas de la ciudad, y que se construyen talando todo su paso para poner planchas de cemento y piedra, y que se llenan de coches porque obviamente no hay transporte público. O sea, vemos cómo Sí. están hilándose. Porque si vas a las zonas de los montes, hay muchos árboles. Porque hay terreno para tener árboles. Pero dile a un constructor de que si plantas 3 árboles, abarcas la misma área que una casa de interés social, te va a mandar a chingada. Dicen, no, pues prefiero construir la casa que dejar para los árboles ahí. Por eso Ciudad Cauquel es una ciudad con pocos árboles. Sí, o sea, Y los fraccionamientos en sí, alrededor, al menos al poniente, dentro de la ciudad de Mérida, son planchas de cemento con pocos árboles, lo que da mucho calor. estamos hablando de zonas dormitorio. Imagínense, en su ciudad también, estoy seguro que hay una zona donde la gente solamente va a dormir prácticamente, y son casas muy pequeñas, casas que efectivamente no tienen espacio para jardín y no tienen espacio para construir o para arbolar. Otra de las consecuencias que lleva a esto, que sabemos que es el deterioro ambiental, es lo que sucedió el año pasado al norte de la ciudad de Mérida. Sabemos que los árboles tienen una función muy importante, además de generar esto de oxígeno, pero también que absorben parte del agua que cae con la lluvia. Y entonces, al norte de la ciudad, el año pasado, ocurrió que complejos habitacionales grandes como Gran Santa Fe Norte se inundaron con las lluvias, pues digamos, accidentales que hubieron el año pasado. ¿Y por qué se inundaron? Pues porque la cantidad de lluvia que cayó fue tanta que se rebosó el manto acuífero, se rebosó, y entonces pues como Mérida está cerca del nivel del mar, tal vez a 4 metros del nivel del mar, fue suficiente para que se rebosara en los lugares más bajos al norte de Mérida y se generaran inundaciones. Como mencionamos, igual para los que no son de aquí otra vez, Mérida no tiene montañas como otros lugares, no tiene ríos, no tiene agua, lagos por fuera, ¿no? Todo es por abajo. Entonces, imagínense cómo inundas un lugar que es plano. O sea, ya llega a lo imposible, entre comillas, ¿no? Sí, y además que estamos muy cerca del nivel del mar, a 4 metros. Y mientras más al norte vayas, pues más cerca del nivel del mar. Fue tanta la cantidad de lluvia que cayó que se inundaron. Y entonces, por más que el gobierno hizo su faramaya de llevar esto de pipas para sacar agua, no iba a solucionar nada, porque lo que estaba rebosado era el manto acuífero. Porque el suelo aquí en Yucatán es kárstico, lo que hace que absorbe el agua. Pero si está rebosado el manto acuífero, pues no sale. se puede ir el agua para ningún otro lado. Como cuando sale el agua de tu coladera, ¿no? O sea, exacto, se rebosa. Entonces, ¿eso por qué pasó? Porque se asentó un fraccionamiento grande en un lugar tipo hondonada, sin conocer las consecuencias que habría ante pues estos tipos de, digamos... Sin planeación completamente. O sea, ves que el ingeniero a cargo de la obra, pues nada más se preocupó porque saliera bien la ganancia, y no se preocupó por si era ambientalmente adecuado lo que estaba haciendo, ¿no? Sí, y talaron árboles, que los árboles evitan también que se vaya todo al suelo, porque también absorbe algo por las raíces de los árboles. Y además otros ingenieros, pero inteligentes, que vinieron de otras partes del mundo, construyeron estacionamientos subterráneos en esa misma región, que lo que pasó cuando fueron esas lluvias es que se inundaron. Y hasta el día de hoy ya no se usan, o sea... ¿Y qué pasó con este Gran Paso Deprimido, que fue un proyecto que se hizo para
pues agilizar, agilizar, entre comillas, el transporte privado automotor. ajá, haciendo un desnivel hacia abajo en una glorieta, que eso fue muy conflictivo, porque cuando se hizo esa construcción, hubieron marchas en protesta y hubieron hasta esto de, ¿cómo se dice? Violencia por parte de las autoridades, se valió y se construyó esa onda. Y se les dijo, no se puede hacer, está mal planeado, no va en esa zona, no se puede hacer en Yucatán. Pero los ricos son los ricos, ¿no? ¿Sabes? Ellos ni manejan auto, tienen choferes. Pero el caso es que, ¿qué pasó? También se inundó. Y hasta el día de hoy. Y se han gastado miles de pesos para las reparaciones que son del erario público. Miles de pesos se han usado para reparar el paso deprimido y está igual. ¿Cuál fue la opción? Remodelar el paso deprimido, subirlo tantito más para evitar inundaciones. Es decir, se construyó un proyecto grande, millonario, sin conocer las consecuencias que había, por desconocer el terreno y por simplemente la avaricia de las inmobiliarias y constructoras. ¡Pum! Se hizo, pasó lo que estuvo destinado a pasar. ¿Y qué? El gobernador calladito reparó esa madre con nuestro dinero y ahí está. No hay justificación para que se sigan construyendo casas fuera del periférico. Y eso es de plano, de entrada. Y la única justificación es monetaria y no para nosotros. Ajá, claro, porque cada vez son más caras, no te puedes comprar. Digo, aparte de que los millennials y los centennials ya ni siquiera soñamos con tener casa, ahora es cada vez prácticamente imposible. Y además, las casas que se ubican en otras partes diferentes al norte de la ciudad son microcasas, o sea, son casas tan pequeñas que cuando lo ves hasta dices, ¿cómo es que alguien diseñó una casa de este tipo para una familia? ¿Qué tipo de vida digna puede tener con una casa tan pequeña? Pero no importa la vida digna, lo que importa es que se puedan meter cada vez más casas en menos espacio y que le pueda resultar más beneficioso a la inmobiliaria. Y es que seguir creciendo la ciudad fuera de sus límites, repitamos, una ciudad chica de 2 millones de habitantes a lo mucho, trae consecuencias cuando hay demanda de servicios por parte de los habitantes hacia el ayuntamiento. Mientras más casas se construyan fuera de la ciudad, se demanda más recursos, más energía. Se necesita instalar instalaciones eléctricas, más cárcamos para bombear agua en una red pública. Se necesita también diseñar mejor transporte público para conectar los puntos de la ciudad, y eso es derroche de recursos, una ciudad ineficiente que no fue planeada y que realmente ni a los gobernadores que han estado, partido que sea. De hecho, hace poco, ahora que mencionamos lo ineficiente del crecimiento, hace poco en un informe de ONU Habitat les dio la calificación, en su índice de ciudades prósperas, le dio a Mérida la magna calificación de 0 en su ranking por su mal uso de suelo, ¿no? Ya que la mancha urbana crece justamente a mucho mayor ritmo que la población y está aparejado de todos estos problemas que mencionamos, ¿no? Vemos ese traslape entre o cómo funciona esto, que son beneficios privados, problemas públicos, y es sumamente tangible como ciertos empresarios inmobiliarios llegan, construyen, se hacen millonarios y ahí te ves, hasta tu fraccionamiento, atiéndelo tu ayuntamiento, atiéndelo con impuestos, nosotros ya terminamos ahora. Y eso, pues considerando que el ayuntamiento está a cargo, porque al sur de la ciudad de Mérida y al oriente es otro caso, porque se construyen fraccionamientos en zonas limítrofes con otras localidades, que lo que hace es dejar a los nuevos fraccionamientos en una especie de incertidumbre de quién le brinda servicios, si la ciudad de Mérida o los municipios aledaños. Y hay zonas en las que aún no hay electricidad o servicios públicos, porque Mérida se lava las manos, y otros municipios se lavan las manos, y los que sufren son los que ya compraron su casa. Y las inmobiliarias también se lavan las manos. Sí, ya se lavaron las manos desde que se lo vendieron en Infonavit. Y entonces simplemente se quedan las personas, los habitantes reales, sufriendo ante la ineptitud y la corrupción del gobierno y la iniciativa privada. Ojo, es algo que van a escuchar muchísimo de nosotros: corrupción entre gobierno e iniciativa privada. Es la constante. Es la constante, y es lo que, por ejemplo, en este proceso que mencionaba de cómo creció la ciudad a partir de esta corrupción y cómo el Estado, a partir como el Estado
compra un terreno y luego lo vende a empresarios para que ganen 100 veces más. Es un proceso muy sencillo que se llama acumulación por desposesión. Así, O sea, ¿por qué? Uno se preguntaría, pero ¿por qué está mal? ¿Por qué si alguien ajeno dice, pero si es un proceso normal, está bien? No, no está bien. Porque lo que hizo fue pasar de una propiedad social de cientos de personas a 6, 7, 10 empresarios con un valor 100 veces o más, o creo que hasta 1000 veces mayor de lo que costaba la tierra. Sabemos de paso de la riqueza de 100 personas pasó a 10 personas y a un nivel mucho mayor. ¿Por qué no hizo otro movimiento del gobierno? Dejar a los mismos dueños con esas tierras hasta que se produciera la inmobiliaria y volverlos a ellos millonarios. ¿Por qué no lo hizo? Por ese factor, por el factor racismo también. Eran gentes indígenas sin estudios. Fácil de engañar, que les asienta 5,000 pesos y lo van a agarrar. Entonces aprovecharon esa condición para beneficiar a los amigos, que obviamente eran gente ya de por sí rica, que se hizo nada más rica, ¿no? Entonces, en este movimiento está, hay muchas cosas que pasan, no solamente la ciudad que crece por crecer, o crece sin intención. Y hay que ser directos también con esto. Si no existe creación de valor a través de, digamos, un producto o una mercancía, si solo existe esta transferencia monetaria, enriquecimiento de ese tipo de simplemente pasar dinero a otro, ahí lo único que está sucediendo es una apropiación de la riqueza, creación de riqueza a través de la desposesión de los otros. Es decir, uno se hace más rico a costa de otros. Directamente así es. Se le hace alguna forma, se le engaña al poseedor de una tierra, como los campesinos o los ejidatarios, se le dice, te pago tanto, y que en particular sea poco, y después esa tierra la revende más cara, porque ellos conocen cuánto vale la tierra realmente, y después otros la construyen y la revenden aún más cara. Simplemente eso es usura, y eso ya se había planteado en la teoría social hace 200 años. Ese tipo de enriquecimiento es enriquecimiento por usura, es decir, por robo, porque simplemente en esa transacción monetaria que hay no sucede creación de valor, simplemente se está inflando el costo y engañando. Es lo que se llama como una burbuja inmobiliaria. Este crecimiento de la plusvalía que tanto hemos mencionado no tiene ningún, o tiene muy pocos anclajes en lo material. Es más bien una idea que se vende, una idea o algo, en teoría, esa plusvalía de la ciudad como una ciudad del futuro, una ciudad para invertir, es solamente una burbuja que se infla y se infla y se infla. Cada vez vemos, hace poco salieron unos memes al respecto, ¿no? De cómo invertir en la ciudad, cómo volverte millonario. Y era justamente con estos famosos lotes de inversión. Si uno entra a Google, pone lotes de inversión Mérida, Yucatán, Lo está haciendo. les va a salir un montón de resultados. Grupo Orbe, Ciudad Central, Simca, lotes residenciales de Mérida, lotes en Mérida, lotes de inversión, IKEA, Hectares, Próxima, Grupo Terra. Y son lotes de inversión porque, ¿cómo sucede esta forma de hacer un lote de inversión? Hay un poseedor de la tierra, normalmente la constructora presenta el proyecto, lo parcializa en unos rectángulos más o menos constantes y dice, bueno, en futuro aquí se va a construir algo, en futuro, no está hecho. Ajá. No existe nada. No existe todavía. Es una inversión. Ajá. ¿Por qué? ¿Y cuál es la base que tienen ellos? Es el norte de la ciudad, por dos razones. Porque el desarrollo industrial, tecnológico, entre comillas, está en el norte y porque está cerca de la playa. Entonces vemos todo tipo de desarrollos que prometen que en el futuro va a existir algo. No, va a haber algo que va a hacer que ese lugar sea, o sea, no sé, Nueva York. Porque en esos lotes también no te prometen una vivienda, simplemente es el lote. Es el pedazo pues de tierra, digamos, que tú te compras y tienes que pagar desde antes, o lo pagas todo una vez, ¿no? Pero hay unos cómodos pagos para hacerlo desde antes, para que en un futuro ya ellos te prometen hacer amenidades, hacer calles, instalar electricidad, y pues el agua, eso sí no.
no siempre te lo garantizan. Y hay algunas constructoras que ahorita están en proceso de demanda por los locatarios porque les prometieron bajar servicios como la electricidad, y hasta hoy, después de años, no hay electricidad en esos lotes de inversión donde las personas después construyen sus propias viviendas. Y es que es una mafia. Aquí, como no hay mucha industria como en otros lugares del país y los servicios acaparan todo, un lugar en donde se concentró el enriquecimiento de la antes casta divina es la tierra. Sí, y porque es muy fácil construir, o sea, el hecho de que sea una planicie involucra que no hay riesgos de deslaves, no tienes que meter maquinaria a montañas, a lugares inaccesibles, sino simplemente tienes que pasar un bulldozer. Y ya estuvo, y las personas lo van a comprar por 20,000, 30,000 pesos. Justamente 33.922 en Aquina, Santaya, Yasquín, y eso sí, ponle a tu lote de inversión un nombre maya, güey, porque es súper maya darle la madre a la selva, güey. Puta, pues. Y déjame decirles, grupo, ahí está el Bores, Calles Blancas, Yaxcucul, Próxima, ¿qué más? Almanta, Pero también Minaret, Albores, una de las consecuencias de ese desarrollo que hay es sobre Apia, Tawa, Solare, es la desigualdad Vieta. en la posibilidad de la movilidad urbana, porque todos tenemos el derecho a movernos en la ciudad, pero por desgracia este gran crecimiento que ha habido en la ciudad de Mérida ha llevado a las personas a tener que usar otros tipos de medidas alternas para transportarse. El transporte público en Mérida es ineficiente, con pocas rutas, todas van al centro, como decíamos, es muy tardado, para acaparar más demanda intentan pasar por todos los lugares del mundo, bueno, de la ciudad, y se vuelve muy ineficiente el transporte. Una persona que tiene que trabajar al otro lado de la ciudad, fuera del periférico, se le hace muy cansado el moverse en la ciudad. No es la Ciudad de México de lo que estamos hablando, así que no estamos acostumbrados a movernos distancias largas. Y entonces el transporte privado se vuelve una opción. Bueno, es que también no son distancias largas. Estamos hablando de que la ciudad mide a lo mejor cuando te gusta, güey, de extremo a extremo, güey. 10 kilómetros. No, 50 kilómetros. No, güey. La ciudad, no, serían unos 20 kilómetros máximo, güey. Entonces, si quieres atravesar un punto, realmente no es tanto, digamos. Puede ser todavía a pie. Sí, No es una. Sí, no es grande la ciudad. No es una carrera. No, realmente no es grande. Pero las personas han tenido que buscar otras alternativas al transporte público, y muchas de esas, dada también la carencia y la precariedad en el trabajo que hay, es a través de la motocicleta. La motocicleta se ha vuelto este medio de movilidad de preferencia por los habitantes de acá, porque es barato, tanto en conseguir el transporte como en la gasolina y en la reparación, es barato. Y es más eficiente que el transporte público. Y peligroso. Pero por desgracia se vuelve muy peligroso en comparación con el automóvil. Porque si se han reportado, aquí si no hay asesinatos, digamos, con pistola, sí hay muchas muertes que suceden por accidentes automovilísticos, especialmente de parte de autobuses, camiones o automóviles que chocan contra ciclistas. Bueno, que atropellan a ciclistas, a peatones y a motociclistas. Justamente por esa idea de que tienen que ir rápido y que son... Regresamos al principio un poco, ¿no? Sí. Esa idea que los automóviles tienen que ir rápido, tienen que ir al máximo poder que puedan. Y sí, y de todas formas, de por sí, digamos, el manejar mal es parte como de los yucatecos, pero aún así hay que reconocer que cualquier tipo de medio de transporte diferente al automóvil, como motocicletas, como bicicletas, están en claras desventajas cuando colapsan contra un automóvil. El automovilista tiene que... menos que son Versa, porque el Versa es de y los automovilistas deben tener como que esta responsabilidad de saber que si colapsan con algún vehículo, como una moto o una bicicleta, pues sí les va a causar mucho percance a estas personas, les puede llevar a la muerte. Pero pareciera ser que entonces en el imaginario del yucateco, aquellos que manejan algo diferente al automóvil no deberían estar en las calles. ¿Por qué hay tantas motocicletas en las calles de Mérida? ¿No ves que es peligroso? ¿No ves que pones tu vida en riesgo? ¿No ves que
cuando ven a personas andando con sus hijos, hijas, de a 3 personas en la moto, son inconscientes, que no ven que está así, ¿por qué no usan el transporte público? No sé qué. ¿Por qué no se compran un coche? ¿O por qué no se compran un coche? Y entonces, ese tipo de ideas reproducen esa necesidad falsa de un automóvil, cosa que el transporte público podría solucionar. Pero en Yucatán, en Mérida, el transporte público es una mafia también. Es una mafia. Aquí el transporte público está concesionado a empresas privadas. Hay un consorcio de empresarios que están, pues que tienen a manos el transporte público y se enriquecen también del transporte público, ¿no? Y en alguna ocasión, no encontré la nota que estoy buscando porque fue una anécdota que sucedió por ahí de 2015, en la que esto de presidente del consejo de camiones y demás, a ver, déjame ver cuál era el cargo. No encuentro el cargo. Eso, hay uno que es esto de presidente de Grupo Microexpreso, no creo que sea así. Pero digamos, el representante de los concesionarios de transporte urbano de Mérida estaba diciendo que era poco redituable para él usar el transporte público ya, que realmente era mucho gasto el uso de transporte público para la calidad que había. Y en ese comentario expresó que el transporte público en Mérida es de primer mundo. Ay, cabrón, imagínate, tercer mundo entonces. Y cuando lo escuché dije, no manches, pues ¿qué está viendo? Evidentemente esta persona jamás va en camión a algún lado, jamás. Porque el transporte público en Mérida está culero es poco. Aquí no hay esto de... ¿Cómo se llama eso que hacen en la Ciudad de México para medir los niveles de dióxido que producen los... Pues no sé, ¿no? Esa revisión vehicular, porque no sueltes tanto humo. Verificación. Aquí no hay esa, pues, verificación, ¿no? Porque aquí los camiones sueltan humo negro. O sea, hay camiones que sueltan humo negro, así como si aún no eligieran al Papa. Así andan los camiones aquí, con mucho smog. Hay camiones que no tienen piso. Yo me acuerdo cuando era niño, güey, y vivía un poquito más, vivía en otro municipio, y luego había camiones que no tenían piso, güey. Hay camiones que no tienen piso, hay camiones que las ventanas suenan terriblemente mal cuando golpea el vidrio con el metal. Hay camiones que se tienen que parar porque se incendian. Hace poco a uno de Cauquel justamente se le caían las ruedas de él estaba manejando. Y hay muchos percances que suceden al norte de la ciudad de Mérida, camiones que están ganando otros camiones por pasaje, choques y demás. El transporte urbano en Mérida es terrible en calidad, en pasaje, en servicio, y es caro. Actualmente está... Relativamente caro, creo que habría que tener en cuenta que también Yucatán es de los que tienen peor salario de la República. Sí, no, si Yucatán pues no le pagan mucho a sus trabajadores. Y es relativamente caro, ¿cuánto? Creo que está arriba de 8 pesos ahorita. Está arriba de 8 pesos ahorita un pasaje. Y si le dijimos al principio que para ir al trabajo a menos se necesitan 2 camiones, son 16 pesos. Y de regreso son 32 pesos. 32 pesos diarios para transportarse para una familia de ingresos que van entre 4,000 a 5,000 pesos. Es muchísimo dinero por un transporte ineficiente que tarda el triple de tiempo en llegar que usar un transporte privado. Y además este secretario o este líder del consorcio de camiones, presumiendo que tiene las mejores unidades, no tiene vergüenza. Sí, efectivamente, como dices, se ve que desconoce justamente cómo funciona el transporte público porque jamás lo usan. Y yo creo que todos los políticos que hemos tenido, diputados, senadores, diputados locales, presidente municipal, gobernador, jamás en su vida se han subido a un camión. Jamás. Y como mencionamos al principio con esos colonos de los montes que están protestando, en mi opinión parecería que hay una percepción de Mérida como que los ciudadanos de primera son aquellos que tienen automóvil, o su defecto, motos Harley Davidson, pero así. Y los ciudadanos de segunda son los que se ven por otra forma, ya sea transporte público, bicicleta o motocicleta de baja gama. ¿Por qué? Porque las propuestas que hay para el desarrollo urbano y para la movilidad
no están enfocadas a mejorar el transporte público. No han estado enfocadas en algún año que yo tengo recuerdo de mejorar el transporte público. Al contrario, están en menoscabo del transporte público. Para decir unas anécdotas recientes que hubieron con esta pandemia de COVID. A nuestro gobernador se le ocurrió que el COVID empezaba su jornada laboral a las 10:30 de la noche. 10:30 más o menos, después fue 11:30, ¿no? El COVID aparecía en la ciudad de Mérida a las 10:30 de la noche. Es decir, para esas horas había una especie de toque de queda, que no se llamó toque de queda, Pero era toque de queda. pero era toque de queda para cualquier tipo de tránsito que hubiera en vehículo. No, hasta caminando, cualquier. Bueno, transporte en general. Y entonces se les pidió a los patrones que dejaran salir hasta a las 10 a sus trabajadores, para que tuvieran tiempo de ir a su casa. Pero un momento, si hacemos cálculos, si una persona en promedio tarda como una hora en ir a su casa, si salen a las 10, no llegarían a las 10:30 a su casa, llegarían a las 11, lo que estarían incumpliendo con la medida esta. Y entonces, ¿qué pasó? Los primeros días que se levantó esta orden, que muchos trabajadores se quedaron varados esperando un camión que no iba a pasar, porque ya era tarde según las órdenes del gobernador. Esa medida no estuvo pensada para el transporte público, no estuvo pensada para el grueso de la población, estuvo pensada bajo la idea de que todo meridano tenía un auto particular o una moto que fácilmente en media hora podía transportarse de su trabajo a su centro domiciliario. Y eso no fue cierto. Hubieron muchas anécdotas que se contaron de personas que durmieron en la calle, personas que durmieron en parques públicos, porque no llegaron a su casa. Efectivamente, porque no tenían automóvil. Otra medida que se hizo en contra del transporte público es una medida que lleva haciéndose hace mucho tiempo, que el primer cuadro del centro histórico, desde hace tiempo los gobiernos panistas quieren que sea exclusivo para el turismo. Y cuando digo turismo, son a los gringos, canadienses, daneses, franceses, alemanes, no yucatecos, que vienen acá a vacacionar, para que no tengan que toparse con esa prole de automovilistas o motociclistas que andan andando por el centro histórico de la ciudad. Desde hace años quieren sacar el tránsito vehicular del primer cuadro de la ciudad. Poco a poco lo están haciendo, como primero pusieron unas macetas horribles para reducir los carriles de 2 a 1, y eso que causa más tráfico. Claro, porque lo hicieron con la buena intención de que haya más espacio para el peatón, pero se olvidaron de que no estaban tomando una medida integral y que los camiones y coches tenían que seguir pasando por un espacio cada vez más pequeño. Por supuesto. Y también, ¿qué hicieron estos inteligentes? Como la mayoría del transporte público hacía su base cerca del primer cuadro, porque es lo más fácil para conectar a los transeúntes para tomar otra ruta de camión, dijeron no, eso afea mucho el centro, afea mucho la ciudad, los daneses se van a encontrar con pinches estos yucatecos morenos andando por todos lados. Sudados. No, y sudados. Y entonces cambiaron los paraderos lejos del centro, causó confusiones y causó que las personas caminaran más a tomar su transporte en un medio de 35, 40 grados. Y con prisa, ya habíamos hablado de que tardan un chingo en llegar, y ahora imagínate, tienen que caminar y atravesar cada vez más espacio. Terrible. ¿Y cuál fue el parche para ese calzón roto que hizo el gobierno? Disponer otro servicio de transporte público que conectara paraderos con paraderos, es decir, siga habiendo este transporte ineficiente, porque entonces si quiero ir de un paradero a otro tengo que tomar un transporte gratuito, que al menos es gratuito, jodido pero gratuito, que va de un lugar a otro para tomar mi camión para ir ahora sí a mi destino. Las decisiones que toma el gobierno están pensadas porque el único que parece ser el ciudadano de primera es este que tiene auto. Pareciera que al contrario, ¿no? Los que tienen autos son la mayoría, y los que usan el autobús son como 3, 4, 5 personas. O sea, gatos, entonces no importan, no son un número importante, no afectan. Hay que dejarlos de lado. Sí, ¿no? sí, y si quieren superarse que compren auto, ¿no? Entonces, en esta mágica mística de que el auto significa el desarrollo de una ciudad, significa el desarrollo de sus habitantes moral y espiritualmente, se olvidan. Y esta idea mística que hablábamos de que Mérida es una ciudad de primer mundo, ¿no? O sea, ya habíamos hablado de la ciudad de la paz, la ciudad de la armonía, la ciudad
de los transportes blancos. En esa idea de querer engrandecer esta ciudad para que el turismo venga a verla y venga a ver una persona haciendo tortillas en una vitrina, se olvidan de que realmente no es así. Hay un chingo de problemas enormes, sobre todo de transporte público, ¿no? Y los concesionarios han querido subir la tarifa a 13 pesos. 13 pesos para uno de los estados que tiene el peor salario de México. Y la ciudad, hasta el año pasado, la ciudad más cara del país. Sí, ya habíamos hablado el episodio pasado de que la ciudad de Mérida era cada vez más cara, incluso ya la más cara del país por su nivel de inflación. Pero yo me pregunto entonces, bueno, dices que el transporte público está concesionado a empresarios, pues no que los empresarios sean muy buenos para los negocios y saben ganar y sacar aquí, échame los lobos y regresaré liderando de la manada. ¿Por qué dependen de los subsidios? Realmente dicen ellos que no es un negocio redituable el transporte público. Y entonces yo me imagino, entonces los empresarios de transporte público están en la miseria, son gente pobre que apenas alcanza para comer, como los choferes. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Este que estaba hablando, quejándose de que no es un negocio, simplemente está pensando en sus ganancias. Porque los únicos que salen acá dañados, además de los ciudadanos, son los mismos transportistas. Ahora sí, los operadores que están detrás del volante, a aquellas personas que se les culpa de absolutamente todo aquí en la ciudad de Mérida. Si el transporte es ineficiente es por los operadores, cuando ellos simplemente son trabajadores que están siguiendo órdenes. Y explotados hasta su puta madre. Que están explotados, que les piden tarifas, que les piden viajes, que les dan órdenes de no levantar estudiantes, de no levantar personas discapacitadas porque no pagan, de no levantar personas que pagan menos. Son órdenes que le dan y ellos pues dicen, pues tengo que hacer. Y si les dan algún tipo de comisión por pasaje, van a estar interesados en acaparar más pasaje completo y menos pasaje, digamos, de estudiantes o de personas discapacitadas. Pero a fin de cuentas, los operadores son los que tienen como que la total culpa de esto. Tanto así que ha habido campañas de parte del ayuntamiento para sensibilizar a los operadores, para mejorar a los operadores, para un montón de cosas contra los operadores, pero nadie piensa en los concesionarios, en aquellos que deciden las rutas, en aquellos que compran los camiones, que les dan mantenimiento. Yo sí como que les den así, wow, mantenimiento, no. Y digamos de eso, realmente que... Pero ¿cuál fue la solución ante la pandemia? ¿Por qué? Porque por académicos en Yucatán y en Mérida se ha dicho que un foco de contagio enorme, un foco de contagio enorme del COVID es el transporte público. Claro que sí, mucha gente toma el transporte público. Siempre está lleno hasta su puta madre. ¿Cuál fue la medida para solventar esto? Pues es que vaya la mitad de la carga del camión y que le pusieran una chingaderita de plástico para separar a alguna persona de otra, ¿no? Y que supuestamente todos los días se sanitizaba. Al primer viaje se contagia otra vez todo, ¿no? Ajá. Pero ¿y qué pasó? Ante la mitad de personas que llenaba un transporte, bueno, un camión, muchas personas tuvieron que esperar más tiempo, el doble de tiempo en la cola, aglomerados, porque con justamente calor, con sol, parados. Porque justamente si un camión lleva la mitad de sus pasajeros, no es redituable meter más camiones porque vas a gastar aún más. Pues entonces sí. Eran las mismas unidades, el mismo número de unidades, llevando la misma cantidad de gente, llevando menos gente, pero eran los mismos números de usuarios. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que los que salen igual jodidos son las personas de a pie. Uh-huh. Porque los políticos parece que están pensando desde su vehículo, pensaban de que, ay, ¿quién Mérida no tiene automóvil en esos tiempos? Y justamente, ahora que dije, una de las cosas que decían estos chicos, los de colonos de los Montes Unidos, era esto, de que todos los yucatecos tenemos mínimo 2 autos. Decían, en la actualidad ya cualquier yucateco tiene 2 autos mínimo, o sea, no se puede pensar en que metan más gente al norte con todos los coches que hay, o sea, wow, es increíble. Bueno, aquí vemos que pues la expansión
tan acelerada de la ciudad de Mérida, no planeada, o planeada más bien para enriquecer a unos pocos, trae consecuencias increíbles para la movilidad. Y entre esas consecuencias increíbles para la movilidad es lo difícil que es moverse en la ciudad de Mérida. Transportes ineficientes, transportes jodidos, rotos, que contaminan, caros. Si llega a subir a 13 pesos la tarifa, ¿cuánto es? 26 por 2 camiones, 52. Un día de un salario mínimo. Y Nada más moverte tú, ¿no? Ajá. Y es que en promedio a las personas, a los manuales, digamos, a las personas con oficios manuales les pagan por día 100 pesos. 50 pesos te pagas en transporte público para llegar a tu trabajo para ganar nada más 50 pesos. Está cabrón. Y aparte tienes que comer, tienes la desgracia de que tienes que comer. Sí, por desgracia tenemos que comer y pagar nuestras deudas porque pues somos pobres. Pero está cabrón. Y el gobierno parece que no quiere dar ni un peso a mejorar el transporte público. O no meter las manos, más que nada, gasta muchísimo en transporte público. Es una idea de que también, de que no gasta mucho, pero gasta pagándole a los empresarios. Claro. Para su lujo. La medida más socialista y la mejor medida sería de una vez ya quitarle a los concesionarios de transporte público y que el gobierno lo vea. El gobierno no tiene que enriquecerse de eso. Todo el dinero que entrara para eso sería para mejorar el sistema de transporte. Eso, bueno, en un sistema utópico realmente, pero yo también creo que realmente si los empresarios no están ganando con el transporte público, ¿para qué chingados tienen las rutas? ¿No deberían venderlos a otro empresario o abandonarlo? Hay que ser claro, sí ganan. Simplemente no quieren dar de sus ganancias para mejorar el transporte. Claro, o sea, si mínimo mueven 1 millón de personas al día, bueno, si no hubiera más 100,000 y cobran 8 pesos, van a 800,000 por una ruta. Y eso con subsidios que tiene del gobierno. El gobierno da subsidios. Entonces, es una mentira también que no ganen, ¿no? O sea, no, sí ganan. Si no ganaran, no estarían ahí, así de simple. Super ¿no? ganan. Es como cuando llega Bain a la cosa de la bolsa y dice: sí, super aquí no hay dinero, entonces ¿para qué chingados hacen ustedes aquí? Solo no quieren dar de sus ganancias para mejorar el transporte público. No quieren arriesgar eso, ¿no? Y en este movimiento de los vecinos, el hecho de que se manifiesten y que protesten contra lo que consideran injusto me parece muy loable. Sí. El problema es que lo hagan desde una visión tan corta y que lo hagan desde su privilegio, desde su gran privilegio de poder moverse en auto sin darse cuenta del big picture, del gran panorama, ¿no? Ellos se enfocan a ver el árbol y no ven el bosque. Y no se dan cuenta de que la ciudad de Mérida es súper rebosada de automóviles y que ellos son parte del problema del tráfico. No son las víctimas, y justamente las víctimas llegamos a ser otros, los que no tenemos la facultad de tener un automóvil, para quejarnos de que hay mucho tráfico y no puedo mover en mi automóvil. Sí, y la apatía también de los meridanos, que piensan de que una persona que no tenga auto y se mueve por moto o bicicleta es ciudadano de segunda. De tercera, se camina, ¿no? Y justamente, digo, es una idea, yo creo que todos en su ciudad tienen esta idea de que, y a nivel de vida, a nivel de proyecto de vida, siempre es casa, coche, casa. O sea, no hay una visión alternativa, porque es algo que se nos ha metido muy en la cabeza desde siempre, ¿no? Todas las películas, toda la gente se mueve en coche, en los comerciales la gente va en coche feliz, nunca hay tráfico en el comercial de coche, y dices, wow, yo quiero vivir esa vida así, ¿no? Entonces, wow. Esta aspiración al automóvil no es una utopía y no es una solución a los problemas que enfrentamos en la ciudad, en ningún tipo de ciudad. Y los proyectos más importantes de ciudad piden todo lo contrario que hace la ciudad de Mérida. Ciudades más pequeñas, ciudades que crecen para arriba, ciudades con transporte público más eficiente, con menos carga vehicular privada. No, se me acaba de acordar igual que Mérida va a ser en estas semanas, o es capital, o sea, va a organizar un foro que se llama Ciudades Inteligentes del Mundo, una madre así. No mames, pinche ciudad culera con calificación de 0 en planeación. Pero en fin, ¿no? Y me gustaría cerrar un poco hablando del automóvil. Pero en lo personal, reconozco que es una herramienta muy buena y tiene muchos beneficios, pero al nivel extremo en el que se está usando es bastante peligroso y bastante lúgubre. Por ejemplo, estaba buscando ahora que hablábamos, y solamente en el año 2020
hubo 28 muertes en este periférico, en esta carretera que rodea la ciudad, que se ha vuelto la segunda más peligrosa del sureste, de cómo esta ciudad está beneficiando la velocidad y el uso del automóvil privado y lleva hasta niveles de muerte. Y cierro con algo que decía Paul Virilio en un documental que se llama Pensar la velocidad, donde recalcaba este hecho de que el progreso va en dos lados, un lado positivo y un lado negativo, y la invención del automóvil es a la par la invención del choque. Vehículo poderoso, abran paso más. Gracias, gracias. A un lado, apártense. Apártense, rayos. Acelere un poco, abuela. El pedal está junto al freno. ¡Ay! Por todos los cielos. Worst episode ever.